Bueno, un poco la idea de la charla de hoy, cortita o todo lo que sea necesario, era comentar un poco el resultado o los distintos puntos del parcial. Creo que todos recibieron ya un mail informándoles la nota. Posiblemente alguno lo haya recibido 2 o 3 veces porque tuve un problema con la computadora y no sé si se mandó 1, 2 o 3 veces. Así que si lo reciben 2 o 3 veces, disculpen, solo tomen uno nada más. El resto no, no sirve. Es solo uno. Encima los tres o todos debieran decir lo mismo, así que no hay ningún problema. Seguimos esperando un ratito, vamos a charlar alguna cosa más. De la clase que viene, jueves que viene a las 6 de la tarde, vamos a presentar o a charlar un poco sobre algunas aplicaciones y sobre algunos temas que pretenden integrar todos los conceptos que estuvimos viendo y que estuvimos desarrollando a lo largo de la cursada. Normalmente eso lo hacemos con una segunda visita a la planta piloto, pero que ahora, bueno, por razones obvias, disculpen, que por razones de fuerza mayor, no vamos a poder. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, se escucha bien. Bueno, está bien, perfecto. Pues Fabián me dice, te veo, pero no te escucho. Decir, Ahora sí, Esteban. ¿ahora sí? Ahí estaba. Sí, salí y volví a entrar. Perfecto. Ahora sí. Perfecto. No, bueno, más que nada les estaba comentando de la clase del jueves que viene, que la idea es charlar un poco y mostrar algunas aplicaciones o algunas situaciones cotidianas de la industria donde se vinculan y se integran, digamos, todos los conceptos que estuvimos viendo hasta ahora. Normalmente eso lo hacemos en una segunda visita a la planta piloto que está vuelta por estas cuestiones del aislamiento, no lo podemos hacer y creemos que de esta manera puede ser bastante interesante y puede resultar de la misma manera que estando en la planta piloto, porque es muy importante el intercambio y la discusión bien entendida, digamos, entre todos. Así que bueno, el jueves que viene esa es la idea de la clase. Respecto del parcial, bueno, como les dije también al principio, lo vuelvo a repetir porque ahora hay más chicos conectados. Respecto del parcial, cada uno recibió un mail con su nota y su condición. Si hay alguna cosa que vean que está mal, por ejemplo, que ustedes están en condiciones de promocionar y en el mail nosotros no lo decimos, avísennos. Recién tuvimos un aviso, por eso lo repito, porque bueno, seguramente vamos a tener que tomar algún tema administrativo ahí en el medio y ver cómo lo podemos resolver para que si están en condiciones de promocionar puedan hacerlo. Después, ya entrando de lleno en el parcial, nos dio mucha satisfacción que el problema de masa, de balance de masa, el último, el 6, la mayoría
lo resolvió muy bien, la mayoría no tuvo inconvenientes en la resolución de ese ejercicio, así que eso nos gusta, nos pareció muy bueno. De los otros ejercicios, vamos a ir comentando en general, si hay alguna duda puntual o alguna cosa en particular, prendan el micrófono o escriban en el chat o abran la cámara y nos lo dicen, así podemos ir charlándolo. Del primer ejercicio, que era el de la pared aislada, la mayoría también lo respondió bien, salvo una pequeña cosa. El último ítem hablaba de si la pared fuera toda de aire. Solo muy pocos respondieron la pregunta, digamos, respetando la consigna. La mayoría lo que hizo fue reemplazar la capa de aislante por aire estanco, pero esa no era la consigna. La consigna era que si toda la capa, si toda la pared fuera de aire, que cuánto espesor debiera tener. Lo que esperábamos ahí es que primero nos dijeran que todo de aire no se podía porque el agua se iba a escapar, una verdad de perogrullo, pero que sí podían decirnos que tenía que tener dos paredes que le dieran la resistencia mecánica necesaria, lo más chiquita posible, y después calcular el tamaño de la pared que iba a ser necesaria o del espesor que iba a tener necesario si todo el aislante fuera de aire. Igualmente, más allá de este tema de la consigna, como todos de una manera o de otra respondieron y explicaron sus consideraciones, y bueno, algunos más, otros menos, en general, pese a que no respondía a la consigna la resolución, lo dimos más o menos bien resuelto. A los que respondieron bien y resolvieron bien, les dimos todo el puntaje. Eso es el problema 1, que era bastante sencillo. El problema del intercambiador de calor, que ahora no me acuerdo cuál era el número, el problema del intercambiador de calor, la parte de numérica y de cálculo. No sé, Fabián, si vos en este primero querías agregar algo más. Yo me arranco y por ahí me engancho, pero... No, Esteban, tranqui, cualquier cosa yo te digo, cualquier cosa me engancho. Dale, dale. Del problema 2, no, bueno, el problema del intercambiador de calor, un error común, vimos que la mayoría, casi todos, respondieron que el intercambiador respondía, o sea, que el gráfico al que nosotros decíamos que nos dijeran en cómo estaba conformado el intercambiador, si en cocorriente o en contracorriente, la mayoría describió que se trataba de un intercambiador en cocorriente. Y esa respuesta es el 50% verdadera y 50% falsa. Porque por el tipo de gráfico podía ser de cualquiera de las dos maneras. ¿Sí? Podía ser en contracorriente o en cocorriente. El hecho de que no tuviera un cruce de temperatura podía llegar a generar la duda, pero que haya cruce de temperatura, perdón, que haya cruce de temperatura, describe a un intercambiador en contracorriente, pero no es condición necesaria para que el intercambiador sea en contracorriente. ¿Sí? O sea, se da que si hay cruce de temperatura, el intercambiador es en contracorriente, pero si no hay cruce de temperatura, no quiere decir que no lo sea. Así que ahí hubo, no sé si quedó claro eso, si se entendió. ¿Se entendió? ¿Alguno que conteste?
¿Sí? Perfecto. Y bueno, después cambiaba si era en contracorriente o en cocorriente, cómo iba a ser el planteo del delta T medio logarítmico. Pero bueno, si habían definido como la opción de ser en contracorriente o en cocorriente, la elegían ustedes y tomaban la conformación que consideraran. Bueno, el delta T, la mayoría de los casos estuvo bien contemplado y bien resuelto. Pero es importante esto de que de ese gráfico no se desprendía claramente que sea en una de las dos posibles conformaciones que nosotros analizamos. Entonces ese fue un error común y que a la mayoría de las resoluciones y que por eso queríamos comentarlo ahora para que quede más o menos claro. ¿Sí? Esteban, me estoy Sí, acordando de un tema puntual también, que es que en muchos de los casos, la mayoría lo supo responder, pero en algún caso vi algo así como, al haber un cambio de estado, no se podía usar el delta T medio logarítmico. En realidad, el delta T medio logarítmico, nosotros lo que hicimos en clase es hacer una deducción para que se entienda de dónde viene, que inclusive tiene una explicación y un fundamento matemático. Pero y la demostración la hicimos, si mal no recuerdo, con un contracorriente. Pero eso no quiere decir que no sea útil o que el razonamiento no sea válido si uno de los dos fluidos está en cambio de estado. De hecho, como explicó la mayoría, dentro del intercambiador, el tipo de fórmula, cuando hablamos de U por área por delta T, implica que ese delta T es punto a punto del equipo. Recuerden que cuando armábamos las fórmulas para tratar de entender qué pasa, teníamos varios tipos de fórmulas. Si nosotros hacemos masa CP delta T, viene de un balance calórico. Mido a la salida, mido a la entrada, y sé cuánto calor tomó, se dio el fluido. Pero cuando utilizamos el tipo de fórmula de U por A por delta T, ese delta T era algo que fuimos a buscar, que fuimos a tratar de entender, para el cual hicimos el desarrollo. ¿Está bien? Quiero decir, la mayoría respondió correctamente ese tipo de cosas, pero cuando damos estas devoluciones porque nos preocupa que no quede un concepto en algunas de las personas, en algunos de ustedes, que no quede un concepto erróneo. O sea, queremos utilizar el parcial para un fundamento, digamos, de aprendizaje. No, no es que nosotros no hicimos un desarrollo con un fluido en cambio de estado. Ahora, eso no quiere decir nada. Si tenemos uno con cambio de estado, el diferencial de temperatura, cuando tomamos un área diferencial, el concepto, la idea sigue siendo la misma. Nada, eso quería. Me parece que el tema del cambio de estado metió mucho ruido. Nos extrañó mucho con Esteban, que sí la mayoría afirmó contracorriente. Piensen, si ustedes tienen un cambio de estado, es una línea recta, porque no hay cambio de temperatura. La energía va a parar a evaporación o a condensación, depende del caso. Si es una línea recta, ¿qué importa a los fines calóricos por dónde entra el fluido? Si entra por un lado o si entra por el otro. En definitiva, digamos, siempre va a haber una temperatura constante de ese lado del fluido y va a intercambiar con el otro, simplemente. Por eso podía ocurrir en cualquiera de los dos sentidos. Y si hubiera un eh,
sea cocorriente o sea contracorriente, en este caso, nunca iba a haber un cruce de temperatura. O sea, ¿por qué el fluido caliente se iba a enfriar por debajo de la temperatura de cambio de estado del otro? No hay. En este caso era imposible un cruce de temperatura, sea cocorriente o sea contracorriente. ¿Me expliqué bien? No sé si no quiero embarullar. Lo que nos preocupaba es que quede claro el concepto, ¿no? Que si hay cruce de temperatura, seguro tenemos un contracorriente. Si no hay cruce de temperatura, hay que ver de qué estamos hablando. Este caso específico era para pensar. Podía haber o no parece a simple vista, pero había que darle una vuelta de tuerca. Era para pensarlo bien. De hecho, insisto, la mayoría mandó contracorriente como, como definición absoluta y no tenía por qué. ¿Me Como expliqué? cocorriente. Perdón, como cocorriente. Sí. Está bien. No te reconocía en la pantalla porque tenés el nombre de tu mujer. Sí, exactamente. Como me cambié de computadora porque no podía, como hablaba, ¿viste? Y no Sí, no sí. No, escuchaba a nadie, me cambié de computadora, entré con el nombre de ella. Está con bien. el No hay nombre problema. cambiado. Bueno, eso del ejercicio del intercambiador de calor. Después del ejercicio de Bournier-Lurie, perdón, transferencia de calor en estado transitorio, el del pescado, también la mayoría lo resolvió bien. Había dos caminos posibles, o por lo menos los dos que habíamos pensado nosotros. Uno que tomara las tres dimensiones para poder calcular y otro que eligieran dos, ya que había una que podía descartarse por el espesor que tenía, por las dimensiones que tenía, podía llegar a descartarse o no. Perdón, cualquiera de las dos opciones estaba bien, era correcta. Así que ahí también hubo mucha gente que respondió muy bien, que resolvieron el ejercicio sin mayor inconveniente. Hubo algunos que no, que tuvieron ahí algún problema de cálculo y que salieron con cualquier otro valor, pero la estrategia de resolución en todos los casos fue buena. La segunda pregunta de este ejercicio planteaba qué pasaba si nosotros, en lugar de tener agua a 99 grados, 98 grados, creo que habíamos puesto agua a 99 grados, claramente antes del cambio de estado pasábamos a 99, no es un número casual, estaba puesto expresamente, ¿sí? con toda la intención de que sea menos de 100. ¿Qué pasaba si después cambiamos por aceite a 160 grados con toda la intención de que claramente estemos por encima de 100? Bueno, ahí gran parte de ustedes, perdonen, tengo esta alergia que me hace toser disculpe. No es coronavirus, pero disculpe. Sí, sí. Igual estamos a unos cuantos, superamos el 1,5 metros de distancia, así que no hay problema. Bueno, en esta segunda parte, retomando el hilo, la mayoría respondió bien, diciendo que las consideraciones que se podían hacer es que iba a haber un cambio de estado y que a haber un cambio de estado iba a haber, además de una transferencia de calor, iba a haber transferencia de masa, el pescado iba a perder algo de agua porque justamente se estaba friendo y que también iban a ir cambiando algunas de las propiedades del alimento justamente porque estaban pasando otras cosas más allá de el cambio de
de temperatura y del cambio de fase. Así que ahí muchos respondieron bien, pero otros tantos no. Por eso lo volvemos a comentar. Y de acá saltamos derechito a la fórmula de Planck. Dame un segundito antes, para Sí. no salir del tema. Gournay-Louré, cuando hay muchos que colocaron categóricamente que no se podía utilizar porque había cambio de estado. Nosotros, digamos, lo que planteamos en la materia es que el cambio de estado interfiere sobre el análisis de Gournay-Louré. ¿Se acuerdan? También hicimos en un teórico un desarrollo de una fórmula teniendo en cuenta ciertas condiciones para que ocurra un calentamiento, un enfriamiento, en un estado transitorio, pero había que tener en cuenta ciertos parámetros, no para, digamos, en general o pensando que puede ser de cualquier manera eso. Lo que llegábamos era a una fórmula que daba, la podíamos graficar y nos quedaba la pendiente de la recta igual al Biot. Lo cual es análogo perfectamente a los gráficos de Gournay-Louré, que son soluciones gráficas. Hicimos el desarrollo para que se tenga en cuenta de dónde viene. Si alguien se acuerda del desarrollo, después difícilmente se va a equivocar en la práctica. Vamos a ahondar un poquito más. Si agarramos el desarrollo, ¿qué implica? Que hay dentro del sólido o del alimento un perfil de temperatura que podemos dibujar. Ese perfil, en el centro o en el punto más comprometido, va a ser digamos, el lugar que tiene más retraso para evolucionar. Y la superficie va a ser la que evoluciona rápidamente. Si nosotros tenemos cualquier alimento a 15 grados y lo tiramos adentro de un aceite a 160, el centro va a estar muy cercano a 15, en un diferencial de tiempo, digamos, apenas lo tiramos, y la superficie va a estar muy cercana a 160. Eso es lo que asume Gournay-Louré. Si vemos cómo viene el desarrollo, lo que hacemos con Gournay-Louré y con el N es poder graficar, si quisiéramos, un perfil de temperatura dentro del alimento del sólido. Bueno, si tenemos un cambio de estado, como estaba diciendo recién Esteban, 99 grados figuraba en la primera. ¿Por qué? Para evitar que haya un cambio de estado. Si lo ponemos a 160, ¿vamos a evitar que haya un cambio de estado? No, va a haber un cambio de estado. Pero el perfil que podemos trazar ahora dentro del alimento, de ninguna manera vamos a tener cercano a 160 la superficie o las partes cercanas a la superficie del alimento en la medida que se vaya evaporando agua. Porque el agua se va a evaporar a una temperatura relativamente constante. Entonces se pierde el sentido de cómo llegamos a Gournay-Louré, se pierden las bases. A veces Messi se entiende esto, porque es el concepto fundamental. Si en caso contrario, no se estaría cumpliendo la premisa, o sea, el perfil de temperatura que vamos a tener adentro del alimento va a estar de los 15 grados iniciales hasta un poquito más de 100 cerca de la superficie.
poquito más de 100 por un ascenso ebullioscópico, pero no a 160 si se sigue evaporando agua. Ahora, ¿es suficiente esto para decir no se puede utilizar Gurney-Lurie categóricamente si hay cambio de estado? Bueno, ahí la respuesta es, miren, lo usamos en la materia. Lo van a utilizar en operaciones unitarias, seguramente van a tener algún ejemplo esfritado con Gurney-Lurie. Y van a encontrar en bibliografía Gurney-Lurie con aceite arriba de 100 grados. Entonces, el concepto que queremos reforzar para todos, digamos, para que todos hablemos el mismo idioma, es que si tenemos un cambio de estado, se pierden las bases a partir de las cuales es válido Gurney-Lurie. ¿Podemos decir que no se usa? Y no, porque es lo que tenemos para usar. Lo que hay que saber es que tenemos ese ruido y que puede ser en determinadas condiciones un ruido importante. De la misma manera que no lo vamos a utilizar en congelamiento. Porque sabemos que el cambio de estado nos cambió absolutamente toda la condición del intercambio de calor. Ese es avísenme por favor si está claro o si queda alguna duda con eso. El llamado, digamos, a la atención es no ser categórico porque se lo van a encontrar hasta en los libros. Los ejemplos de Gurney-Lurie con fritado. Si lo que pretendemos es que se lleven de la materia el concepto, que ese cambio de estado mete un ruido importante, digamos. Sí, Esteban, me parece que ibas a decir algo. Sí, iba a decir, ¿se acuerdan cuando explicábamos la regla de Newman? Que si nosotros partíamos del Fourier para cada una de las dimensiones, después podíamos multiplicar los 3 i y obtener un i total, y sobre ese i después despejar la temperatura, que eso lo podíamos hacer y que no había ningún inconveniente, pero que cuando hacíamos el camino inverso, o sea que teníamos la temperatura y necesitábamos calcular el tiempo, teníamos que hacer algún artilugio matemático, entre comillas, que nos permitiera engañar el gráfico. ¿Sí? Conceptualmente es algo similar. Sabemos que tiene una deficiencia esa operación y que no es del todo correcto, pero es una herramienta que tenemos y en algunos casos sirve justamente para poder acercarnos, para tener una idea, para poder entender dónde estamos parados y cuál es el tiempo que pensamos que puede ser, aún sabiendo que hicimos una gran consideración para poder usarlo y que no es del todo correcto. ¿Sí? Pero sí, este concepto de es la herramienta que tengo a mano y la puedo usar sabiendo que existen varios peros en el medio. Exactamente, Esteban, déjame engancharme ahí con algo. Por ejemplo, cuando utilizamos el I cubo, cuando tenemos dimensiones distintas, si nosotros encaramos el problema al revés, nos vamos a encontrar que los I van a ser distintos, como este problema que hicieron en el parcial. Entonces, en el parcial, cuando uno hace el I cubo, hace una llamemos, consideración demasiado grosera. Ahora, a los fines prácticos nos sirve, porque como dice Esteban, engañamos el gráfico, lo engañamos entrando por un lado y también por el otro, porque no es exactamente ese I cubo si las dimensiones son distintas. En el problema que hicieron, para graficar esto que estamos hablando, se podía, por ejemplo, tomar dos dimensiones, porque una era demasiado grande la dimensión, como habíamos dicho en clase, si superaba 2 veces ya no tenía, o 3, no tenía mucho sentido el aporte de calor en esa dimensión. Los que hicieron
en dos dimensiones lo considerábamos bien porque ya aclaraban esta situación. Y los que hicieron en 3, puede haber alguno con algún error de lectura que haya dado un poco más bajo, pero una de las dimensiones, esta, la más importante, daba casi 1. Casi 1. Eso es ese 1 en el I por I por I. Si un I vale 1, es el I que no tenemos que tener en cuenta. Me explico. En la mayoría de los problemas daba 0,25, 0,65, en este problema, perdón. Y 1, muy cercano a 1, el otro I. A veces el análisis gráfico lleva a que en lugar de 0,25 de 0,20, en lugar de casi 1 de 0,9, pero de lo que estamos hablando es de eso. Si yo tengo una I que vale casi 1, deja de tener importancia. Y si da casi 1, la podría haber despreciado, porque el efecto matemático no existe, multiplica por 1. Claro, es multiplicar por 1. Exactamente, lo mismo que hubiera analizado con las otras dos solamente porque esta otra I daba 1. Avisen, por favor, si queda, digamos, el concepto. La idea es que estamos repasando para que pasen con los conceptos bien claros de la materia, por eso consulten ahora, digamos. Dale, Esteban, era eso que... Sí. No, estaba esperando a ver si alguno hacía algún comentario o algo. Y quedaba lo de la costra. Claro, bueno, ahora en el 4 ahí enganchamos de vuelta con Gournier-Lurie y Planck, que también hubo ahí algunas, la mayoría contestó bien, sobre todo el análisis de la fórmula de Planck, de ese análisis, qué pasaría si se cambia alguna situación y eso cómo interferiría o cómo modificaría el resultado final, cómo cambiaría el tiempo en el cálculo que estábamos haciendo. Eso la mayoría lo respondió bien, solo algunos poquitos hubo algún tipo de error para cada uno de ahí, ¿no? Pero de vuelta comparaban Planck con Gournier-Lurie, diciendo esto que, bueno, Fabián comentaba hace un rato, que no se podía usar Gournier-Lurie porque había congelamiento o porque había un cambio de estado. Y bueno, para no volver a comentar lo que ya comentamos recién, el Gournier-Lurie se usa. Sabemos que tiene un montón de, como dicen en muchos lugares, está medio flojito de papeles para poder usarlo, pero se usa igual. Así que acá, respecto de la fórmula de Planck, está bien, la mayoría dijo claramente que tenía involucrado casi todos los parámetros y que no era tan precisa, pero que bueno, pero que se usaba y que estaba bien. Así que para no redundar, a menos Fabián que vos quieras comentar algo, damos por cerrado ese. Cortito nomás, que en algunos momentos vimos que comparaban Planck con Chain y con Gournier-Lurie, y son 3 tipos de fórmula que no tienen nada que ver, o sea, tiene que dar claro para qué utilizamos cada una. Planck es puramente para congelamiento, y descongelamiento también, porque por ahí alguien planteó que no se podía utilizar para calentamiento o enfriamiento. No, por supuesto que no, es para congelamiento, pero para descongelamiento también. Si el alimento está perdiendo energía, digamos, ganando energía, y hay cambio de estado, se utiliza también. Lo hablamos esto en teoría, recuerden que cambiaba la K. Si nosotros estamos congelando, la K a utilizar es la K
por la cual se atraviesa el alimento congelado. Si estamos descongelando, el calor atraviesa alimento descongelado. Entonces la K que tenemos que usar es otra. Pero Planck lo podríamos llegar a utilizar en los dos sentidos. Como dijeron mucho, muy correctamente, es una forma, y por eso le damos la materia, por eso también damos Gournay-Lurie en la materia, porque ustedes se pueden encontrar fórmulas en trabajos de investigación y gráficos en trabajos de investigación muy distintos a Gournay-Lurie y a Planck. Pero, ¿por qué damos? Primero porque son la base. Y están, como bien dijeron, insisto, todas las variables que son manejables desde el punto de vista de un ingeniero. Por eso damos no sé, recuerdo por ejemplo la presentación de uno de los grupos, que fue muy buena, acerca del tema de congelamiento. Donde inclusive, y me alegro mucho, citaron a Mascheroni y a Calvelo, que formaron parte del SIDCA, que fue uno de los grupos de investigación. ¿Se acuerdan que dijimos en un teórico? Había 5 a nivel mundial y uno era argentino. Y eran justamente estas personas. Había una más, la doctora Zariski, que hicieron punta a nivel mundial con las velocidades de congelamiento. Inclusive llegando a un tipo de fórmula en el cual empezaron a resignar esa actitud, pero para que sea práctica. Bueno, esa fórmula, yo después, si yo lo tengo, es más, tenía algunas planillas de cálculo en las cuales la utilizaba. Esa fórmula es excelente para ser utilizada. A mí me sirvió inclusive para simular H's utilizando criogenia, cuando lo mismo, una consideración es como si nosotros utilizamos para congelar CO2, que se transforma en un sólido adentro de un túnel de congelamiento, es una mezcla de sólido más gas. Congela por contacto la partícula de sólido. No tenemos coeficientes peliculares. Congela por contacto. Pero la mezcla de esas partículas de sodio, esa nieve carbónica, mezclada con el CO2 que ya se transformó en gas, genera un fluido de 2 fases que sí le podemos calcular un coeficiente pelicular. Aunque sepamos que el principio es por conducción, porque es una partícula sólido que le pega al alimento. Bueno, a pesar de eso podemos calcular un H, se puede utilizar esa fórmula y les puedo asegurar que funciona espectacular. Bueno, ahora, volviendo a Planck. ¿Por qué usamos Planck? Porque en esa fórmula que les digo, no están todas las variables que ustedes pueden tocar. Se van a encontrar algunos coeficientes medio extraños que dicen de dónde salieron. En cambio, Planck te muestra como fórmula en blanco y negro las variables. Usted, leyendo la fórmula, saben todas las variables que intervienen. Por eso es importante la fórmula de Planck para haberla elegido, no comparándola con Gournay-Lurie o con Chaim, que son cosas distintas. Comparándola, como decía el enunciado, decía, usted después de mucho tiempo estar buscando en paper y en trabajo de investigación, ¿qué se supone? De fórmulas que compiten con Planck. Son estas fórmulas que estamos hablando, de congelamiento. No Chaim ni Gournay-Lurie. Fórmulas que compiten con Chaim. Bueno, a pesar de toda esa búsqueda, la persona, digamos, el ingeniero al cual hace referencia, o ustedes, porque, ¿cómo decía el problema? Usted, ¿no? Sí. Usted. Después de... Sí, está implícito. Decide que la fórmula que utilizará para sus investigaciones en hamburguesas es... Claro, es usted, es cada uno de ustedes. Entonces le preguntábamos por qué cada uno de ustedes utilizaría Chaim.
Y la respuesta era esto, como bien, insisto, como bien pusieron mucho, la respuesta era porque Planck tiene todas las variables de importancia. Lo que no estaba bien es compararla con Gournay-Loury o con Chain porque se usan para cosas distintas. Queda claro, ¿no? No sé si los estoy volviendo locos, si no me están dando bolilla. Nadie Bueno, contesta, acá ¿no? contestan. Sí, sí, sí. Bueno, Está bien. algunos están atentos. Sí. Bueno, eso respecto del problema del cuarto. Y del último, que bueno, el de balance de masa, eso dije que ya estábamos, que lo habíamos visto, que estaban todos bien, o la mayoría, el 90 y pico por ciento lo respondió perfecto. Después nos quedaba el problema de transferencia de masa cuando hacíamos referencia a cuál de los gráficos podían ser usados para cualquiera de las, o para qué transferencia podía ser usado alguno de esos gráficos, que había coincidencia en uno y en otros no. Bueno, ahí la respuesta no fue tan homogénea. Disculpen, apagué la cámara porque tenía muy baja conexión. Bueno, la respuesta no fue tan homogénea y ahí algunos contestaron con mayor profundidad, algunos con menos profundidad, algunos no contestaron y otros, bueno, lo que respondieron no era correcto. Lo más importante ahí para saber es que sí, había un gráfico en que la descripción del perfil de temperatura podía ser igual o asemejarse al perfil de concentración, que era el primero y que el dato importante para mirar y para darse cuenta era que la concentración o temperatura de un lado de la membrana y del otro lado de la membrana o de la interfase eran la misma. Ese era el punto que destrababa, digamos, la explicación. Eso la mayoría lo pudo explicar, pero bueno, hablaban de la temperatura y de la concentración, pero no hacían referencia a que era un perfil de un lado y del otro, de los distintos coeficientes que formaban parte. Y bueno, después cuando intentaron explicar lo que significaba el K, que era una cosa sencilla, algunos sí explicaron que era la relación de concentraciones entre un lado y el otro, y otros, bueno, no importa. Los que pusieron otra cosa no lo hemos considerado. Ahí Esteban, hay algunas confusiones en eso. Se han confundido la K de partición, digamos, de cómo se reparten las solubilidades de los dos lados, con Sí, la K sub C, que la K sub C era el equivalente al H. Entonces, por ejemplo, exactamente. en el A, la K es mayor a 1. Igual a 1, perdón. Sí, la K, porque en la superficie de intercambio las concentraciones son iguales. Entonces la K mayúscula, la K de partición, es igual a 1. En el B es mayor a 1, porque la K, la concentración del componente en el líquido es mayor a la concentración del componente adentro del sólido. Entonces la K es mayor que 1. En el C figuraba en el propio diagrama K igual a infinito. En realidad, esa K es el coeficiente de transferencia convectiva de masa, no la otra K que sigue siendo mayor que 1. Si yo tomo la concentración del componente en el líquido y la concentración del componente en el sólido o en el alimento,
es mirar el gráfico nada más y uno se da cuenta que da más que 1. Divide algo sobre otro número y va a dar mayor a 1. Sin embargo, por ahí pusieron que la K era infinito. La que es infinito es la constante convectiva de transferencia de masa, que sería el equivalente al H, que no tiene nada que ver con la otra K. Comentamos esto para que evitar la confusión, porque vimos en varios casos esa confusión. ¿Me expliqué? Decir que el Kc tiende a infinito es como decir que el H en calor tiende a infinito. Es gigantesco porque estamos acelerando mucho la velocidad. Bueno, tiende a valores altos. Se comporta, si ven el gráfico, no hay perfil de temperatura en ese lado. Es una recta, es única. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay un efecto pelicular. Es como si hubiéramos aplastado la película a valores infinitesimales. Entonces, por eso figura así, pero no tiene nada que ver con la otra K. Avisen, por favor, si queda claro. Sí, sí, dicen por ahí. Bueno. Hicimos un barrido comentado de todo el parcial y de las resoluciones, puntualizando donde encontramos en general las mayores dificultades o la mayor cantidad de errores en las respuestas. No sé si alguno quiere que veamos algo en especial, algún problema en particular, alguna pregunta puntual del examen, lo vemos. No hay ningún inconveniente. Pensábamos que hacer un barrido así en general iba a responder bastante bien a las dudas que pudieran tener todos, porque por lo general los errores fueron comunes. Así que, bueno, no sé si alguien tiene alguna duda en especial, alguna cosa que en particular quieran ver. Pregunta, Esteban. Ezequiel soy. Sí. ¿Qué haces, Ezequiel? ¿Cómo te va? Todo bien. En el ejercicio 2, o sea, sería para la segunda parte, viste que habla sobre que si se condensa vapor de agua en una planta generadora a una temperatura, bueno, ahí. Fabián recién dijo que la temperatura media logarítmica que se podía usar, pero en la diapositiva cuando nosotros vimos, aclaraba abajo, decía que si hay un cambio de estado que no se podía usar esa fórmula tal cual como estaba. O sea, ahí que se me generó duda. Porque los delta T no son lo que... Acordate que la fórmula es distinta. Si para arrancás con cocorriente, arrancás con contracorriente y la fórmula es distinta. Sí. Ahora, de ahí a que no se utilice es otra cosa. Si lleva confusión, vamos a revisar el teórico, Esteban, a ver Sí, vamos a revisarlo. si puede llevar a confusión lo que figure ahí. El punto Igual la ahí, duda era cómo resolver la cantidad de vapor que necesitas. No, era así como una mezcla en general, porque era por una parte. Yo lo que hice fue sacar a ese calor necesario que va a ser U por área por el delta T medio. ¿Eso está bien como para sacar el calor intercambiado? un delta T promedio, Ezequiel. Sí, No, por eso hay que usar El delta T medio logarítmico.
Porque independientemente de a la fórmula que llegue, de acuerdo al desarrollo, digamos, si hay un cambio de estado, la, este, el concepto, o sea, la diferencia punto a punto cambia dentro del intercambiador. Acordate, en el intercambiador, eh, la fórmula que utilizamos eh, considera el intercambio punto a punto dentro del intercambiador. Por eso el intercambio es entre los dos fluidos y tiene que ver con la temperatura que tenga ese fluido, cada uno de los fluidos en ese punto. Claro. Perdóname, Fabián, Sí, no, sí, sí. usé el delta T medio logarítmico. Perdóname, usé el DMLT. Eso sé como para calcular. Está perfecto. Ahí lo único que hay que chequear es si la fórmula está correcta para el caso. Acordate que los delta T medio logarítmicos pueden ser distintos. Claro. Si es cocorriente, contracorriente, hay que hilar finito ahí. Pero el concepto, y está buenísimo la pregunta, yo no me había dado cuenta antes de hablar esto, porque ahora me hiciste acordar que en algún caso encontramos el tema de tomar una temperatura promedio. Pero la temperatura promedio no es válida si tuviéramos no sé, una recta horizontal y otra recta oblicua. Y bueno, capaz que hacemos los promedios y da, pero donde tenemos una curva, ahí empieza a ser, ya la temperatura promedio va a dar otra cosa, comparado a lo que ocurre realmente punto a punto del equipo. Por eso va una diferencia de temperatura medio logarítmica. Nosotros ahí lo que más nos interesa es el concepto, la fórmula, que ustedes identifiquen que en la fórmula, por eso hicimos todo el desarrollo, para que lo vieran desde el arranque. Si nosotros tenemos una fórmula de balance calórico, puedo hacer más ACP, delta T. ¿Qué delta T? El delta T total. Lo único que me interesa es a qué temperatura entró, a qué temperatura salió, o a qué temperatura inicié algo y a qué temperatura terminó ese determinado objeto. Si es una temperatura homogénea, hacemos más ACP delta T y se terminó la discusión, digamos. Ahora, eso es una fórmula de balance. Cantidad de calor ganada o cedida desde un inicio a un final. Ahora, cuando nosotros, ¿se acuerdan que dijimos, bueno, acá nos metimos en una fórmula cinética? Porque empezamos a considerar, hicimos el análisis de modo diferencial, tomando un diferencial de área del tubo interior en el intercambiador doble tubo. Al tomar un diferencial de área, lo que importa es lo que está pasando ahí adentro. Y en ese diferencial de área tenemos un intercambio entre el fluido que está pasando por un lado y el fluido que está pasando por el otro. ¿A qué temperatura? A la que están pasando en ese lugar. Entonces, ¿cuál utilizamos? Si sabemos que arrancamos con un delta T muy grande y con una curva, se van tendiendo, como en el ejemplo del examen, van tendiendo a igualarse en la curva esa. ¿Qué temperatura usamos de delta T? ¿Da para utilizar un promedio? Y no. Si lo queremos hacer bien, hay que tomar finito qué pasa en un diferencial e integrarlo. Cuando hacemos ese análisis de analizar un diferencial e integrarlo, llegamos a la deducción matemática del diferencial medio logarítmico de temperatura. ¿Está bien? Entonces, ustedes ven una fórmula de esa, bueno, ya saben de que estamos hablando de esto. Que no podemos utilizar un delta T de entrada y salida alegremente.
es un delta T que tiene que ver con lo que está pasando dentro del equipo. Ese es el concepto que queremos que quede bien establecido en todos ustedes. ¿Me expliqué? Diana creo que estaba preguntando lo mismo, ¿no? Sí, ahora le iba a preguntar. Sí, Diana era más o menos lo mismo, ¿no? Chicos, ¿alguna otra pregunta o alguna otra cosa, Diana? Claro, sí, yo en realidad no supe ni empezarlo. Bueno, a ver. Esteban, me estoy acordando a raíz de la consulta de Ezequiel, de un tema más que me parece, fue una duda que planteó él muy bien en un determinado momento, y Sí, está bueno extenderla para que todos los demás tengan en cuenta. Fabián, yo salgo un segundito, no, o sea, me voy no salgo del aula, pero no voy a estar acá. Salgo 2 segunditos y vuelvo para que, por las dudas. Dale, Diana, sí, hace así. La consulta que había hecho en un momento Ezequiel era un problema de Burney-Lurie, en el cual se pedía primero un tema de temperatura, pero al final preguntaba qué cantidad de calor había estado en juego. Esa cantidad de calor, si nosotros vamos recuerden que si estamos aplicando Burney-Lurie, tenemos un estado transitorio, en un determinado tiempo llegamos a una determinada temperatura, ¿qué cantidad de calor tomamos? Vamos a suponer, partimos de 15 grados, como dijimos hoy, y llegamos a 85 grados en el centro después de, no sé, 5 minutos. Bueno, ¿qué hacemos para determinar el calor? ¿Masa Cp delta T o utilizamos otra fórmula? Bueno, masa Cp delta T podemos utilizar si todo el alimento quedó 85, no solo el centro. O sea, M's muy altos, donde el efecto de la resistencia al intercambio no está internamente en el alimento, sino que está afuera. Si no está en el alimento la resistencia y está afuera, el perfil de temperatura del alimento, dentro del alimento, al tiempo que sea, va a ser estable. O sea, voy a tener 85 grados en el centro y 85 grados en la superficie. ¿Esto qué significa? M gigantesco. Arriba de 10, como hemos dicho en la teoría. Pero si no es esa la situación y tenemos 85 grados en el centro, pero tenemos 60 grados en la superficie, al revés, lo estamos calentando, partimos en 15, tengo 85 grados en la superficie y 60 en el centro, ¿qué uso para calcular el calor? ¿Masa Cp delta T? Si hacemos masa Cp delta T, ¿qué uso? 60 que hay en el centro o 85 que hay en la superficie. O tomo un promedio y chau. No, adentro hay un perfil, no puedo tomar un promedio. Es parecido a lo que hablábamos recién de U por A por delta T. Tengo en superficie una temperatura y se va formando una curva hasta llegar a otra temperatura en el centro. Entonces, no puedo ni utilizar la temperatura del centro, ni puedo utilizar la temperatura de superficie, ni tampoco es del todo correcto tomar una temperatura promedio. Bueno, ¿cómo se soluciona esto? Hay fórmulas que van a tener en cuenta, son más complejas porque van a tener en cuenta un perfil
seguramente uno las puede analizar sacando un diferencial y después integrando. Entonces nos va a dar lo que sería la temperatura correcta. Si lo quisiéramos hacer en un masa CP delta T. Bueno, la fórmula directamente larga calor. En el Jankoplis tienen una, que fue sobre, Ezequiel, corregime, creo que es sobre la cual hiciste la consulta vos. Sin embargo, en el problema sí podíamos hacer masa CP delta T. ¿Por qué? Porque arrancábamos a 15 y terminaba a 85. Y como el M era muy alto, el 85 era representativo dentro de todo el alimento, no solamente en el centro. Entonces podíamos utilizar masa CP delta T, porque arrancamos a 15 como temperatura promedio, y como temperatura homogénea, y terminamos a 85 como temperatura homogénea en todo el alimento. ¿Por qué se termina a 85 homogénea en todo el alimento? Porque el M es gigante. Bueno, conceptualmente, masa CP delta T, si partimos y llegamos con temperaturas homogéneas dentro de un alimento, está correcto. Masa CP delta T, si no tenemos M alto, adentro del alimento vamos a tener un perfil de temperatura. Entonces ya no es correcto usar masa CP delta T. Porque no puedo utilizar, si utilizo masa CP delta T contra la temperatura del centro, la superficie, hay partes del alimento que llegaron a otro valor. Si utilizo solo la de superficie, es lo mismo. Y si quiero utilizar el promedio, no es lineal el perfil de temperatura que hay dentro del alimento. Y si no es lineal, no puedo utilizar el promedio. Me enganché con esto porque me pareció... Hola, Esteban. Me enganché con esto porque me pareció buena la consulta y teníamos un caso que podemos extender a todos. ¿Me expliqué bien? Bueno. ¿Se entiende? Perfecto. Chicos, ¿alguna otra consulta que quieran resolver que podamos darle respuesta? Del parcial, ¿no? De otras cosas no sé si podremos. Podemos intentar, pero... Les reitero la clase que viene el jueves a las 6. Vamos a charlar un poco sobre distintas aplicaciones o distintas situaciones que entendemos integran muy bien los fenómenos de transporte. Vamos a charlar y a tratar de discutirlos entre todos. Así que, para que sepan. Bueno, si no hay ninguna duda más, nosotros invitamos, digamos, a los que quieran salir, que puedan salir. Nosotros vamos a ir llamando a algunas de las personas que necesitamos hablar con ellas. Así que vamos, es más, con algunos ya coordinamos. Así que al resto, si no coordinábamos nada o no les pedimos que íbamos a hablar con ustedes al final y no tienen ninguna otra consulta, nos despedimos hasta el jueves. Recuerden que los que están en condiciones de integrar o de recuperar es el lunes que viene. Así que ahí los que estén en esa condición nos vemos. Así que si no, nos vemos el jueves.